18. La 18. A todos nos pueden acusar por lo mismo. ¿Es mentira eso? ¿Es mentira? Que a todos nos van a acusar siempre. Me extraña. ¿Qué te dedicas? Aquí. A relajarme. ¿Cuántos has matado, Grafman? ¿Por qué te acusan de haber cometido 5 crímenes? ¿Cierto? 5 crímenes. ¿O ya perdiste la cuenta? Se volvió loco. El Kraftman casi se desmaya al saber su condena. ¿Pero a qué se debe todo esto? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Antes de empezar, deja tu registro con el botón de like y suscríbete. Nuestras historias seguramente te atraparán. Ahora activa la campanita para que demos comienzo. El día que el Kraftman escuchó la sentencia que lo condenaba a pasar el resto de sus días tras las rejas, una mezcla de emociones tumultuosas se apoderó de él. Durante toda su vida había desafiado las normas y se había enfrentado a la ley con valentía y determinación, pero ahora por primera vez se encontraba impotente ante la fuerza del sistema judicial. Cuando el juez pronunció la sentencia, un silencio pesado se apoderó de la sala del tribunal. Kraftman, con la mirada fija en el suelo, apenas podía creer lo que estaba escuchando. Sus manos, que una vez habían empuñado armas y habían administrado justicia a su manera, ahora estaban esposadas y su destino estaba sellado. La rabia y la frustración se mezclaban en su interior mientras escuchaba las palabras del juez. ¿Cómo podía ser que después de todo lo que había hecho por su pandilla, después de toda la lealtad y el sacrificio, ahora fuera condenado a pasar el resto de su vida en una celda fría y oscura? A medida que la realidad de su situación se hundía en él, Kraftman sintió una profunda sensación de pérdida y desesperación. Había dedicado su vida a proteger a los suyos y a luchar por lo que creía, pero ahora se encontraba solo, enfrentando un futuro incierto y solitario. Sin embargo, en medio de la desesperación, una chispa de determinación se encendió en los ojos de Kraftman. A pesar de la dureza de su condena, se negaba a rendirse. Sabía que su vida había tomado un giro irreversible, pero aún creía que podía encontrar una manera de redimirse, de hacer algo bueno incluso desde detrás de las rejas. Mientras era escoltado fuera de la sala del tribunal, Kraftman se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para encontrar un sentido a su nueva realidad. Sabía que no sería fácil, que habría momentos de desesperación y desaliento, pero también sabía que aún tenía la capacidad de hacer una diferencia, aunque fuera en las circunstancias más difíciles. En los días y semanas siguientes, Kraftman se sumergió en su nueva vida en la cárcel. A medida que se adaptaba a su entorno, comenzó a buscar formas de hacer una diferencia, de marcar una diferencia positiva incluso desde detrás de las rejas. Organizó clases para los reclusos, compartiendo sus habilidades y conocimientos con aquellos que estaban dispuestos a aprender. Ayudó a mediar en disputas entre prisioneros, utilizando su experiencia en resolver conflictos para mantener la paz en la cárcel. Se convirtió en un mentor para los más jóvenes, ofreciéndoles orientación y apoyo en un entorno difícil y hostil. A medida que pasaba el tiempo, Kraftman comenzó a sentir un sentido de propósito en su vida en la cárcel. A pesar de las limitaciones de su situación, encontró una forma de hacer una diferencia, de ser alguien en quien los demás podían confiar y en quien podían encontrar consuelo y apoyo. Aunque su condena lo había alejado de la libertad física, Kraftman encontró una nueva libertad en su capacidad de hacer el bien a pesar de las circunstancias. A través de sus acciones demostró que incluso en las circunstancias más difíciles, uno aún puede encontrar una forma de hacer una diferencia y dejar un legado duradero. ¿Cómo se vivió el momento en donde se dictó la condena de Kraftman? La sala del tribunal estaba llena de tensión mientras se dictaba la sentencia de Kraftman, el líder más grande de las maras. Kraftman, un hombre de mirada dura y cicatrices que contaban historias de violencia y supervivencia en las calles de El Salvador, escuchaba con calma mientras el juez leía la sentencia. Sin embargo, en la sala, la atmósfera era diferente. Los familiares de Kraftman, sentados en la primera fila, estaban visiblemente afectados por la noticia que estaban a punto de recibir. Los hermanos de Kraftman, quienes habían crecido junto a él en la pobreza y la violencia de las pandillas, miraban con incredulidad al juez mientras anunciaba la condena. Para ellos, Kraftman era más que un hermano, era un líder, un protector, alguien a quien admiraban y temían al mismo tiempo. La noticia de su condena fue como un golpe en el estómago,
dejándolos sin aliento y llenos de dolor y confusión. La madre de Kraftman, una mujer mayor con el rostro marcado por los años de sufrimiento y preocupación, lloraba en silencio mientras escuchaba la sentencia. Para ella la noticia fue devastadora. A pesar de los errores y los problemas de Kraftman, siempre lo había amado y había mantenido la esperanza de que algún día cambiaría su vida. La noticia de su condena fue como un golpe final, una confirmación de que sus peores temores se habían hecho realidad. La esposa de Kraftman, una mujer fuerte y decidida que había compartido su vida con él durante años, también estaba presente en la sala del tribunal. Para ella la noticia de la condena de Kraftman fue un golpe duro. A pesar de los problemas y las dificultades que habían enfrentado juntos, siempre había mantenido la esperanza de que algún día tendrían una vida mejor. La condena de Kraftman fue como un corte profundo en su corazón, una confirmación de que sus sueños de una vida mejor juntos se habían desvanecido para siempre. Los hijos de Kraftman, que habían crecido viendo a su padre como un héroe, un líder indomable que luchaba contra las injusticias y protegía a los suyos, también estaban presentes en la sala del tribunal. Para ellos la noticia de la condena de su padre fue como un golpe en el alma. A pesar de todo, siempre habían admirado a su padre y habían esperado seguir sus pasos. La condena de Kraftman fue un recordatorio doloroso de la fragilidad de la vida y de las consecuencias de las decisiones que tomamos. En la sala del tribunal, el silencio era abrumador mientras el juez pronunciaba la sentencia final. La condena de Kraftman fue recibida con una mezcla de tristeza, incredulidad y resignación por parte de sus familiares. Para ellos la noticia marcó un antes y un después en sus vidas. A partir de ese momento tendrían que enfrentar la realidad de la ausencia de Kraftman y las consecuencias de sus acciones. A pesar del dolor y la tristeza, la familia de Kraftman se mantuvo unida, encontrando consuelo y fuerza en el amor y el apoyo mutuo. A pesar de las circunstancias, seguían creyendo en la posibilidad de redención y la esperanza de un futuro mejor. La condena de Kraftman fue un golpe duro, pero también fue un momento de reflexión y de renovación de su determinación de seguir adelante, sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino. ¿Cómo es la vida actual de Kraftman en la cárcel? En la cárcel, Kraftman encontró un nuevo propósito al participar en programas de rehabilitación y educación. Comenzó a estudiar y a trabajar en su rehabilitación, buscando redimirse y encontrar una forma de contribuir positivamente, incluso desde detrás de las rejas. Su actitud positiva y su determinación impresionaron a muchos de los reclusos y guardias de la cárcel, que comenzaron a verlo de manera diferente. A pesar de las dificultades y los desafíos que enfrentaba en la cárcel, Kraftman encontró consuelo en la literatura y la escritura. Comenzó a escribir sobre sus experiencias y reflexiones, plasmando en papel sus pensamientos más profundos y sus deseos de redención. Sus escritos se convirtieron en una fuente de inspiración para otros reclusos, que encontraron en sus palabras una luz de esperanza en medio de la oscuridad de la prisión. Kraftman también encontró consuelo en la religión, buscando la redención a través de la fe y la oración. Pasaba horas en la capilla de la cárcel, reflexionando sobre su vida y buscando la paz espiritual que tanto ansiaba. Su fe le dio fuerzas para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles de su encarcelamiento. A medida que pasaban los años, la vida de Kraftman en la cárcel comenzó a cambiar. Se convirtió en un ejemplo de rehabilitación y cambio para muchos de los reclusos que lo rodeaban, inspirándolos a seguir su ejemplo y buscar una vida mejor. Su actitud positiva y su determinación de cambiar su vida impresionaron incluso a las autoridades de la cárcel, que comenzaron a considerarlo como un caso único de rehabilitación exitosa. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. ¿Cuáles son los 3 acontecimientos más fuertes que les ha pasado en la cárcel a Kraftman? Número 1. Intento de motín y enfrentamiento con otros reclusos. Uno de los acontecimientos más fuertes que Kraftman experimentó en la cárcel fue un intento de motín en el que se vio involucrado. Durante un periodo de agitación en la prisión, algunos reclusos intentaron tomar el control de ciertas áreas, lo que resultó en un enfrentamiento violento entre facciones rivales. Kraftman, quien mantenía cierta influencia entre los reclusos debido a su pasado como líder de pandilla, se vio atrapado en medio del caos. Aunque inicialmente trató de mantenerse al margen del conflicto, pronto se vio obligado a tomar partido cuando su vida estuvo en peligro. Enfrentó momentos de intensa violencia y tuvo que tomar decisiones difíciles para protegerse a sí mismo y a aquellos que consideraba aliados en la prisión.
Este evento dejó una profunda impresión en Kraftman, quien se vio obligado a confrontar la brutalidad y la violencia que había sido una parte tan integral de su vida en las pandillas. Le hizo darse cuenta de que incluso en la cárcel no podía escapar de las consecuencias de sus acciones pasadas y que tendría que luchar constantemente para sobrevivir en un entorno tan hostil. Número 2. Revelaciones sobre el destino de antiguos compañeros de pandilla. Otro acontecimiento que afectó profundamente a Kraftman en la cárcel fue la revelación del destino de algunos de sus antiguos compañeros de pandilla. A lo largo de los años, muchos de los miembros de su pandilla habían sido capturados o asesinados, y Kraftman se había visto obligado a enfrentar la realidad de que sus acciones habían tenido consecuencias devastadoras para aquellos que alguna vez consideró familia. Sin embargo, en la cárcel, Kraftman recibió noticias que lo sacudieron hasta lo más profundo de su ser. Se enteró de que algunos de sus antiguos compañeros de pandilla habían sido asesinados en venganzas entre pandillas o en enfrentamientos con las autoridades. Estas revelaciones lo llevaron a cuestionar el camino que había elegido en la vida y a reflexionar sobre el verdadero costo humano de sus acciones. Para Kraftman, estas noticias fueron un recordatorio doloroso de las vidas perdidas y las familias destrozadas debido a la violencia de las pandillas. Le hicieron darse cuenta de que aunque estaba en la cárcel, todavía tenía la oportunidad de hacer las paces con su pasado y tratar de redimirse de alguna manera. Número 3. Confrontación con su propia mortalidad. El tercer acontecimiento más fuerte que Kraftman experimentó en la cárcel fue una confrontación directa con su propia mortalidad. En un incidente violento dentro de la prisión, Kraftman resultó gravemente herido y se encontró al borde de la muerte. Durante este tiempo tuvo que enfrentarse a la posibilidad de que su vida llegara a su fin y reflexionar sobre el legado que dejaría atrás. Este evento fue un momento de profunda introspección para Kraftman, quien se vio obligado a confrontar sus miedos y arrepentimientos más profundos. Se dio cuenta de que a pesar de todo lo que había hecho en su vida, aún tenía la oportunidad de cambiar y de hacer las paces consigo mismo y con aquellos a quienes había lastimado. Así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.